que fue en Inglaterra, Reino Unido. Y bueno, esta enfermedad afectaba mayormente a varones jóvenes, sanos, fuertes y de buena posición económica. Podríamos decir que es el coronavirus de la época, ¿no? Porque yo creo que algo que le ha dado el boom al coronavirus es que le está dando a personas importantes del mundo, ¿no? O sea, digamos que no se le dio tanto boom al dengue porque el dengue solamente le daba a los pobres. O sea, a nosotros que nos iba a importar que los pobres estuvieran muriendo. Pero pues llegó el coronavirus y le empezó a dar a las personas, a los famosos, como dice Ian, y eso generó más boom aquí en el planeta. Pero bueno, siguiendo aquí con el sudor inglés. Esta enfermedad era muy contagiosa y generalmente mortal. Tampoco no atacaba ni a los bebés ni a los niños pequeños. Pero bueno, esta enfermedad muchas personas culpan rituales y a la higiene, como ya lo vemos ahorita. En el tiempo, pues la higiene que Profe, se que te está no les cortando. gustaba mucho. Ahí como de pedacitos, trata de acercarte al micrófono para que no se vaya tanto. Breves, ya, qué pena. Listo, ya. Bueno, como les decía, sí, me estoy cortando. Bueno, Eh, eh, algunos culparon a las aguas residuales y a la falta de higiene, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, pues en ese tiempo como que la higiene era algo que no era muy importante. No les gustaba gastar agua de pronto. Pero listos. En el ámbito social se dio a comienzos del reinado de Enrique VII. O sea, digamos que Enrique VII fue como el duque de esa época, ¿no? Llegó al gobierno y ¡pum! Tome su epidemia, para que sea serio. Y como les decía, era una epidemia muy mortal. Los síntomas eran miedo intenso, escalofríos, mareos, dolor de cabeza en el cuello y en hombros y en demás extremidades. Que era algo que lo hacía mortal, era que si tú empezabas a sentir esos síntomas, tenías entre 4 y 12 horas de vida. De ahí no pasabas. Era un virus que te agarraba y paila, te mataba de una. No como el coronavirus, que hay que esperar 14 días y tal. Pero bueno, no se sabe en sí cómo surgió esa enfermedad. Como ya les dije, algunos culpan a las aguas residuales, a la falta de higiene, otros dicen que era transmitida por pulgas y piojos o infecciones por hantavirus. ¿Saben aquí qué es el hantavirus? ¿A qué se refiere cuando se habla de hantavirus? uy, ese se dio también recientemente ahorita, ¿no? O sea, que volvió a ¿Otro coronavirus? No. No, no, no. O sea, Eh, como que volvió a surgir y no me acuerdo quién era el agente transmisor. O sea, que era también un animal, supuestamente. el hantavirus es transmitido por los roedores. Ah, eso. Entonces, también se le estaba achacando el sudor inglés a los roedores. Entonces, pues se tienen eso de que o las aguas residuales, fueron las pulgas, los piojos, pero pues paila, la gente se está dando. Y algo chistoso de esta enfermedad era que llegaba a una región, atacaba un tiempo, se iba y no volvía a aparecer. O sea, era como que iba selectivamente por los lugares. Empezó, como ya les dije, en Reino Unido, pasó a Hamburgo y provocó 1 millar de muertes. No se conoce la cifra exacta, pero sí, o sea, desaparecía, no dejaba rastros, solamente muertos. Y eso es el sudor inglés. No sé si tengan alguna duda acerca de eso. No fue, o sea, así como tan grande como la peste negra. No se encuentra mucha información acerca de ese sudor inglés, pero pues sí, sí mató a varias personas. Y como les digo, era pan mortal. Te daba y tenías entre 4 y 12 horas de vida para despedirte. Entonces, no, ninguna duda, todo bien, todo bonito, todo bacano. Sí, yo creo que se podría considerar casi como, o sea, no creo que se catalogaría tanto como una pandemia, sino como una epidemia, ¿no? No, sí fue pandemia porque o sea, pasó por varias partes de Europa. Ah, ok, Empezó en Inglaterra, estaba en ok, ok. Hamburgo, fue así recorriendo varias partes, pero como te digo, y como les decía, llegaba a cierta parte, mataba a las personas, se iba y no.
no se sabía, o sea, no volvía a aparecer. Melo, melo. Entonces fue muy loco eso. Ahora pasemos a otra. Se llamó la epidemia de baile de 1518. Sí, señor, es una epidemia de baile. Esta sí es una epidemia porque solamente fue en una región específica. Fue donde ahorita conocemos Francia, por la parte de Estrasburgo. Cuenta la historia, muy bonita, de que en julio, en la plaza central de Estrasburgo, llegó una Frau Trofea. Y esta mujer empezó a bailar sin razón alguna en la plaza. Empezó a bailar. Entonces la gente pasaba y la miraba y al principio se le unieron 34 personas. Una mujer. La mujer se llamaba Frau Trofea. Empezó a bailar en la plaza. Entonces se le pegaron 34 personas al inicio. Pero nadie sabía por qué esta mujer bailaba. La gente se le unió y empezaron a bailar. ¿Qué hicieron los dirigentes de esa época? Tuvieron la gran idea de, para parar eso, ponerle músicos. Poner músicos en la plaza. No sé qué lógica seguían. Es como si ustedes están de fiesta en casa y llegan sus papás y sus papás para sacar a sus hijos le hacen colocarles música. Entonces, se está trabando. ¿Me están escuchando bien o...? Sí, 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 solo un poquito, profe, pero pues yo alcanzo a entender. Bueno, entonces, Suena estaban retrabado. ahí en la plaza. No, no, no. Pilas que eso se está grabando y paila. Eh, estaban en la plaza, entonces los dirigentes lo que hicieron fue ponerle música para que la gente se fuera. Y esto lo que hizo fue que al final del mes hubieran 400 personas bailando en esa plaza sin razón aparente, sin razón alguna. Nadie sabía por qué estaban bailando. Lo que ocasionó esto fue que las personas murieran. Murieron a causa de ataques al corazón, derrames cerebrales y agotamiento. Nadie se explica por qué, o sea, por qué empezaron a bailar. Mucha gente, cierta parte de la población lo dice que es un acto divino, otros dicen que fue un acto del demonio, pero el hecho fue que murieron 400 personas bailando. Y esto se conoce como un caso de psicosis colectiva o histeria colectiva, y pues era producida por el estrés ocasionado de la época, ¿no? Mucha gente estaba estresada y pues al ver bailar, al ver diversión, se pegaron y murieron bailando. Esa fue la epidemia de baile del año 1518. Escuchando guaracha no tanto, pero sí. Entonces no sé si tienen alguna pregunta a eso. Sí, epidemia del baile se llamó, en Francia. Algunas personas dicen que en Alemania, bueno, lo que se conoce ahorita como Alemania, ya habían existido algunos casos, pero pues esta fue como donde murió más gente. En la parte de Alemania habían existido algunos casos. Bailaron alrededor de un mes. Varias personas pues morían a lo largo del mes, pero al final fueron 400 personas las que murieron. Y esa fue la epidemia del baile. No, no se expandió, por eso se considera epidemia y no pandemia, porque solamente fue en esa región que se ocasionó eso. Ok. Entonces, no sé si sigo yo o... Sí, tengo 1520. Sí, Listo. Vamos entonces entonces. seguiría yo. Ah, no, sigues tú, sí. Sí, sigo yo. Tengo dos más, tres más de hecho. Y sigues tú otra vez. En cuanto a fechas, cronologías. Listo. Vamos a dar entonces ahora un salto temporal también. 1520. No sé si alguno, como que no sé, como que reconoce esta fecha. 1520. ¿Eso en qué procesos los podemos enmarcar?
Bueno, no, el Renacimiento realmente ya, uf, ya pasó su etapa más boom. Bueno, ya alguien dio por ahí el nombre. Sí, señores, vamos a hablar de una de las primeras epidemias de viruela. Una de las enfermedades que ya no existen en la naturaleza, pues fue erradicada por el hombre. En 1980, si se pregunta. ¿Cómo la erradicaron? Eso sí tendrían que averiguarlo ustedes, porque yo no entendí, o sea, digamos cómo fue tal el proceso. Pero sí, fue más o menos para 1980 que la erradicaron. Pero bueno, 1520 lo marcamos en los procesos de conquista europea. Bueno, el saqueo europeo, como lo queramos llamar. Hay muchos términos con los cuales podemos describir este proceso histórico. Cuando llega el europeo directamente a América. Justamente una de las primeras epidemias de viruela, justo se da aquí, en México, lo que conocemos actualmente como México. Resulta, pasa y acontece que cuando Hernán Cortés estaba haciendo sus primeros, bueno, estaba ya casi que tenía todo esto conquistado, o sea, realmente el poderío de Cortés con unos cuantos hombres contra muchos de los aztecas y mayas que existían en esta época, uf, fue sofocante para ellos. Uno de esos factores para sofocarlos fue la viruela. Resulta que en el primer saqueo de Tenochtitlán, recordemos que Tenochtitlán era la capital de los aztecas, en lo que conocemos ahorita como Ciudad de México, Moctezuma es asesinado. Pero hay todavía focos de rebelión en la ciudad de Tenochtitlán que no permiten a los españoles continuar, avanzar por toda la ciudad. Entonces los españoles se retiran. En ese momento, entonces Hernán Cortés pide unos refuerzos desde las primeras islas, desde la Española y todo esto, todas estas primeras islas que llegaron a conquistar los europeos. Entre esos refuerzos venían soldados con la famosa viruela. La viruela es un virus, recordemos que los virus son agentes que invasivos, invasores, que llegan a las células bonitas, bueno, vamos a llamarlas células buenas, reemplazan su ADN y las convierten en un agente contagioso que replica el virus. El virus es como un virus de computadora realmente, o sea, lo que toca lo va convirtiendo en ese virus y ese virus se reproduce y así mismo pues va abarcando toda esa cuestión. Entonces, este virus era reconocido porque generaba abultamientos en la piel, era casi como un sarampión, pero un sarampión muy brusco, muy agresivo. Pues generaba sus bulticos no bubones, como la peste bubónica, sino eran bultos realmente vacíos, pero que de todas maneras hacían que la persona pues tuviera varias dificultades tanto en sus sistemas internos como en su parte externa. Entonces uno de esos soldados venía con viruela y se le fue atendido en un poblado de, recordemos que México se divide en varios poblados, o sea, varias comunidades que enmarcan muchas veces en los aztecas, pero que realmente muchas veces no eran aztecas. El caso, al soldado lo pusieron en un emplazamiento de esos aliados de Cortés y entonces ahí fue cuando toda la viruela va a pasar por todo México. Bueno, sí, ya me pasé de hecho ahí, ¿no? Por todo México. Resulta que como las comunidades originarias, los aztecas, los mayas, ellos tenían prácticas muy comunitarias. No eran tan individualistas como los europeos que tenían su propia casa y todo eso, sino que digamos muchos de los indígenas, o bueno, muchas de las culturas primeras, compartían sus hogares, compartían sus alimentos, sus rituales, eran en comunidad. Todo esto fueron factores cruciales para que la viruela saltara de persona en persona de una manera tan áspera que para 1520 se da un deceso casi que definitivo de toda la población de Tenochtitlán, perdón, que vivía en esa época antes de la segunda invasión española a la ciudad. De hecho, mató al heredero que debía tomar el poder en ese momento después de Moctezuma. Lo mató directamente la viruela y asimismo sus tropas pues quedaron digamos que sin un líder, por lo tanto pues no tenían muchas formas de ganar. Sin embargo, sí le ganaron a los españoles, pero la segunda ola de viruela los terminó de matar a todos, a todo el ejército azteca. Realmente los aztecas en parte fueron exterminados por la viruela y en otra parte por los españoles. Realmente el arma más poderosa que tuvieron, digamos, los europeos en ese momento para llegar eran las enfermedades que traían consigo en sus barcos y todo eso. No era que los indígenas tuvieran sistemas más débiles, eso es algo totalmente falso. Lo que sucede es que sus sistemas estaban acostumbrados a un punto, a una zona muy diferente a lo que era la zona europea.
Entonces, claro, digamos que un soldado español podía guerrearla un poquito más con un virus que ya llevaba tiempo pues por la zona europea. Pero un indígena que realmente estaba más acostumbrado a digamos, a enfermedades tropicales y todo eso, no podía hacer contrarrestar a un virus que ya estaba mucho más avanzado en ese momento y que mutaba de manera muy rápida. Esa es una de las características de los virus, que mutan de una manera muy rápida y muy acelerada. Entonces, claro, los indígenas no pudieron hacerle mucho frente a ese tema del virus. Y es por eso que no son sistemas inmunológicos más débiles, sino que están adaptados a otro entorno muy diferente al de un virus. Y eso podríamos considerar como es la viruela, digamos, una de las primeras epidemias aquí en América Latina, pues registradas, ¿no? Desde la llegada del hombre europeo. No sé si haya preguntas ahí. De hecho, voy a dejar esta fecha, porque voy a seguir por algo. Bueno, parece que no hay preguntas. No, no hay ninguna pregunta. Listo, listo. Entonces aquí voy a entrar en esa teoría de los 100 años de cada pandemia. Ya vimos que aquí en 1520 hay una epidemia que es muy diferente a una pandemia, porque realmente Europa en ese momento no sufría una pandemia de viruela, ha sufrido, pero en ese momento no llega como a un punto máximo la viruela, en ese momento llega más a un punto de epidemia, es lo que la zona de México, la zona de los aztecas, por eso mismo es que pues dejan de existir. Para dar un salto a 1620 no se registra, digamos, una epidemia o una pandemia. En ese tiempo, ¿no? Puede que haya algunos más atrás, algunas más adelante, pero en ese momento no se registra nada. Por lo tanto, entonces ya no son 100 años, sino que vienen a darse 200 años, 1720. Me voy a volver a Francia. En 1720 sí hay una... Está entre epidemia y pandemia, de hecho. No es considerado como tal algo en específico. La imagen que me mandaron a mí para hacer esta investigación de la teoría de los 100 años decía que supuestamente en 1720 era una nueva epidemia de peste negra. Y eso es totalmente errado. Es una epidemia de peste, pero creo que era respiratoria más no bubónica, que conocemos como la Gran Peste de Marsella. Estamos hablando entonces acá. Contexto de 1720. Francia ya sufría, digamos que estaba a portas de sufrir lo que llamamos la Revolución Francesa. Unos años más adelante incluso, ya hablamos de 1789. Pero para 1720 ya había algunas agitaciones en zonas de Francia, pues donde los burgueses como tal eran los que pues iban dirigiendo esto, buscaban a los campesinos y pues empezaban a formar estas cuestiones de revolución y todo eso. Estamos en un contexto entonces de monarquía absoluta y en un contexto todavía económico muy, digamos, muy, podríamos decirlo en los términos de mercantil y ya próximos al capitalismo. Pero digamos tiene que darse la Revolución Francesa para que se consolide como tal ese sistema económico del capitalismo en Francia. Entonces estamos hablando 1720, gran pandemia de Marsella. Un barco que venía proveniente de la India con telas finas para hacer prendas. Recordemos que estamos hablando de reyes, entonces se exigían las mejores telas. Se transmitió directamente desde la India en un barco y llegó hasta Marsella en 1720. Ese barco ya traía, digamos, los primeros indicios de pulgas que, digamos, no eran ratas, sino eran las cajas llenas de algodón y toda la tela necesaria para hacer los vestidos y todo eso. Directamente ahí venían las pulgas y por lo tanto, pues entonces se empieza a propagar por toda la parte de Marsella. No estoy seguro si Marsella es acá o Marsella es allá. Lo que sí, que esto es Francia. Entonces, se me fue la palabra. Ya. Resulta que entonces el barco lo pusieron en cuarentena. En ese momento ya existían el tema de las cuarentenas. Si se vieron el video de Dross, las primeras cuarentenas se dan de hecho aquí en Europa. Pero bueno, hay un toque de cuarentena ahí para que la tripulación del barco no salga. Lo que sucede es que el contrabando, como es tan bueno como el mismo, logra sacar las telas de los barcos y la empiezan a vender por toda Marsella. Es así como se empieza pues, a pasar toda la propagación de esta peste. Es una peste. Recordemos que la peste es producida por una bacteria. Entonces, en ese momento todavía no conocían eso, ¿no? Entonces también otra vez volvieron a saber médicos de la plaga, estos médicos que conocemos con pico y todo eso y que traían su sombrerito y tales. Esos de hecho se crearon, esos los inventaron, o bueno, empezaron a salir los primeros médicos de eso en 1620, si no estoy mal. En Francia también, no eran los que estaban en 1300, no creo que habían muchos de estos. De hecho, la idea
Del médico como tal que conocemos de la plaga y todo eso sí se dio, pero fue años más adelante, 1620. Entonces empiezan a salir todos estos médicos y todo eso, y las medidas realmente son muy paupérrimas, o sea, muy malas, porque toda esta plaga casi consume que, o sea, parte de Marsella y dos regiones más que estaban cerquita de Marsella. Es por eso que se crean estos muros de piedra que ustedes muchas veces ven en Europa, que son muros de la peste. Esos muros separan las comunidades que se encuentran tanto sanas como las que se encuentran contaminadas por la peste. Es por eso que también se crea, digamos, esa segregación por parte de poblaciones, en ese caso fue Marsella, a otras poblaciones cercanas, con esos muros donde habían soldados apostados y pues listos para disparar en cualquier caso de que cualquier persona se tratara de cruzar pues el muro. Entonces aquí sí podríamos, digamos, como darle una razón a la teoría de los 100 años, de hecho son 200, pero que digamos no se considera como una pandemia, sino como una epidemia, porque recordemos que la peste como no está eliminada, pues siempre tiene sus indicios de volver a aparecer. Eso entonces registramos en 1720. Para 1820 hay una cuestión muy interesante que es el cólera. Ah, bueno, no pregunté, ¿hay alguna duda con respecto a la gran peste de Marsella? Qué pena yo. No sé si hay alguna pregunta ahí. No, sí, espera que dicen yo, entonces esperemos a que la digite, Ok, la ok. escriba. Sí, gran peste de Marsella, hablamos de Francia, 1720, años antes de la Revolución Francesa. Entonces recordemos que una sociedad también carente de mucha comida, o sea, muy desnutrida, de poblaciones muy aglomeradas de personas en las ciudades y contexto muy todavía quedado en lo mercantil, en lo feudal, de hecho. Es una mezcla, su Francia en ese momento era una mezcla de todo. Por eso mismo se dan otra vez las agitaciones de la Revolución Francesa. Mira, la pregunta es, ¿se podría decir que hay relación de lo de los 100 años porque en 1620 se empieza a dar lo que decía de las telas? En 1620. Sí, que se empieza a dar lo que decías de las telas. O eso Eh, fue ya en 1700. yo creo que sí, porque yo hablé de las telas, pero el tema de las telas se dio, pues, exacto, en 1720. Ok. Sí, es que el compañero entendió mal. Entonces lo de las telas se dio en 1720, que fue lo que produjo la gran peste de Marsella. Sí, correcto. Sí, claro. O sea, puede que haya enfermedades entre 1620, pero no son enfermedades que consideramos como tanto pandémicas. Es que eso es una de las cuestiones que quería explicar también. Que esta teoría realmente la avalamos cuando nos afecta directamente a nosotros o tiene un boom. Porque, por ejemplo, ¿por qué no contamos entonces eso? Que en el 180 y algo, no recuerdo bien, se dio la peste Antonía, creo que la que decía Santiago. O sea, ¿por qué entonces no reconocer esa también? O sea, la teoría reconoce esas enfermedades así como grandes, pero no tiene en cuenta tampoco esas epidemias pequeñas que se pueden dar en algunos lugares. Es por eso pues que digamos como que no es muy acertada. Es una forma de generar pánico más que todo. Entonces de decir, uff, estamos en el 2020, entonces justo tenía que haber una pandemia en este año. Creo que no. Sí, entonces, a pesar de que en 1620 se haya dado algo, pues no fue como a gran escala, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, sí hay registros de que hay enfermedades y todo eso, pero no a gran escala. Porque entonces esa teoría es muy mala, porque entonces cada año se dan epidemias. O sea, todo el tiempo, por ejemplo, África todavía está llena de ébola, está llena de SIDA. O sea, y no es en términos ofensivos, ¿no? Sino que siempre hay propagaciones de ébola y incluso todavía hay en América Zika, chikungunya. Entonces, ¿por qué esas enfermedades, por qué esas epidemias, esos cuadros de epidemias no se tienen en cuenta en esa teoría? Eso es como que a lo que voy yo. Va a pintar el mar. No hay más preguntas, ¿cierto? Bien, bueno, no hay más preguntas acerca de ese tema, ¿no? No. Puedes seguir. Sí, listo. Gracias, profe. Ahora sí, vamos a 1820. El cólera.
No sé si alguno, El amor de los tiempos del cólera, ¿alguno se lo ha leído? Porque yo no. Bueno, el cólera que ha servido mucho para estas obras escritas, de hecho no solo en la de Gabriel García Márquez, hay muchos autores que enmarcan la literatura en esos tiempos de cólera. Ha habido muchas pandemias, epidemias de cólera. Una de las más sonadas, de hecho fue una de las primeras recientes, en historia reciente, en 1820 en la India. Hay que tener en cuenta, eso yo me di cuenta también, yo eso lo descubrí ayer, que en ese momento la India no se llamaba la India, era la región de la India, pero realmente se llamaba el Imperio Mogol, así como suena, Mogol. ¿Qué era el Imperio Mogol? El Imperio Mogol era una combinación de raíces tanto musulmanas como turcas, túrquicas de hecho, no tanto de la región Turquía, sino de las culturas túrquicas que empezaron a poblar estas regiones. El Imperio Mogol también es un rezago de las costumbres de los pueblos mongoles. Claro, el nombre es muy parecido. Y de hecho los primeros descendientes, emperadores de este imperio, eran descendientes directos de los mongoles. Pero entonces empezó, digamos que su cultura es muy rica o muy interesante en cuanto a que era una combinación de de los musulmanes y de las culturas túrquicas. Listo. Entonces nos encontramos en 1820. En ese momento, ya en ese imperio mogol, ya había una influencia directa de la corona de Inglaterra. Estaba la Compañía de las Indias Orientales. Esa compañía se supone que era, como su nombre lo indica, una compañía que tenía propósitos de comercio de especias por toda la región de la India. Entonces, claro, tenían un poderío, digamos que es muy parecido a lo que pasó con la compañía bananera aquí en Centroamérica, ahí moviéndonos un poquito a 1900. La compañía bananera tenía un poder tanto político, militar y económico sobre la región de América. La compañía de las Indias Orientales era lo mismo, pero con el tema de las especies en toda la India. Entonces este primer brote de cólera se dio en Calcuta, ciudad muy reconocida por la Madre Teresa de Calcuta, pero bueno, en ese momento todavía no existía. El cólera se empieza a dar entonces en Calcuta, en esas regiones, en esos barrios bajos, o sí, realmente Calcuta en su mayoría son barrios pobres, barrios populares. Entonces, eso, digamos, ayuda mucho a su propagación. El cólera también es una bacteria, la Vibrio cholerae. Es una bacteria que tampoco ha sido erradicada naturalmente, o sea que todavía pueden haber brotes de cólera en el mundo. De hecho, me estoy equivocando de fecha, perdón. Es 1817. Qué pena, ahí no tengan en cuenta 1820, 1817. Ahí es donde se empieza la primera epidemia de cólera en Calcuta. Claro, en 1820 todavía se seguía extendiendo por toda la India, de hecho. Realmente llegó incluso hasta la China. Esa epidemia de cólera se expandió mucho por el mundo asiático, por el mundo del sol naciente y todo eso. ¿Qué sucedía en este momento? Que para controlar esta epidemia, realmente la controlaron fue la corona inglesa directamente, no la administración del imperio mogol como tal. Eh, Cuando yo dije que había una influencia directa de la corona, era que había unas relaciones diplomáticas entre Reino Unido, recordemos que Reino Unido es la unión de cuatro estados que son Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y pues sus colonias alrededor del mundo. En ese momento el Reino Unido, lo que es el imperio inglés, tenía un poderío muy grande marítimamente hablando, de zonas e islas, tanto en Asia, pues también como cerca de ellos, y pues el imperio mogol había una relación directa diplomática entre ellos. Pero el Reino Unido ya tenía unos intereses territoriales por ese control de las especias. Entonces ya claro, había un control tanto político como económico como militar. Este militar, de hecho, es el que propaga el cólera. Son tropas inglesas las que ingresan el cólera a Calcuta. Y es por eso que se dan entonces todos estos brotes de cólera y que es una enfermedad que es muy difícil de controlar porque sus enfermos sufren muchísimo. Es el tema, recordemos mucho el tema de la diarrea, el tema de la deshidratación. Son, digamos, con cuadros clínicos muy críticos que cuando ya, digamos, el cólera no lo detectan a tiempo, ya es una, digamos que puede decir, una muerte segura,
Por eso mismo fue muy difícil controlarlo en ese momento. Pero lo que resalto mucho del cólera en ese momento era que esto permitió, esta primera epidemia de cólera, permitió que el imperio mogol al final cediera sus terrenos y toda su administración al al reino inglés, a la corona inglesa. Hay un proceso ahí que pues fueron una serie de rebeliones aquí en la India que también dieron paso a que los ingleses pues conquistaran toda la India y terminara siendo parte de la corona inglesa por muchísimos años. Pero sí es como resaltar esa cuestión de que el cólera fue un factor fundamental para que el Reino Unido interviniera, ayudara a esos enfermos, que realmente fue muy paupérrimo, pero que de alguna u otra manera ayudó a la India. Y así mismo pues, entonces empezaran a ceder más cositas ahí los imperios de Asia, en este caso el imperio mogol, que termina en 1866. En ese momento ya no existe imperio mogol y... Ah, perdón, no, me equivoqué, 1858. En ese momento termina el imperio mogol, vamos a escribir acá, y se conoce ahora como las Indias inglesas, en ese momento. Entonces sí, es resaltar esa partecita del cólera, que representó, digamos, una ayuda muy importante para los ingleses para terminar su invasión, porque sí, realmente fue una invasión, al imperio mogol y lo que conocemos actualmente como la India, Pakistán, Bangladesh, todas estas zonas, no simplemente se limita a la India. No sé si alguno hay una pregunta ahí, mientras pinto el mapa. No, profe, ninguna pregunta. Ok. Em, listo, ahora sí sigues tú, profe. Listos, bueno, ahora vamos a una gripa del año 1889 a 1890. Algunos dicen que llegó hasta 1894. Esta gripe se llama la gripe rusa. Su nombre se da porque la primera persona o el primer foco de contagio se da en la ciudad de San Petersburgo. Esta gripa es de tipo H2N2. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en las aves. Es una gripa aviar. Entonces, esta pandemia inicia el 1 de diciembre y se esparce por toda Europa, por parte de Europa. Se expande y en tan solo 4 meses alcanzó Estados, no, perdón, se expande por toda Europa, da la vuelta al mundo en tan solo 4 meses y alcanza a Estados Unidos en 70 días. Entonces, ya en 70 días que se haya producido el primer caso, ya estaba en Estados Unidos también. Esta gripe ataca al tracto respiratorio, a la nariz, a la garganta y la fiebre. ¿Qué pasó con esto? Provocó 1 millón de muertes. No es mucho para la época, digamos que sí es cierto que 1 millón de muertes, pero pues no hubo tanto boom con esa gripe rusa, no como la que vamos a ver a continuación con la gripe española, pero pues sí ocasionó 1 millón de muertes. Esa es la gripe rusa, no encontré gran cosa acerca de ella, pero pues sí se alcanzó a expandir por todo el mundo. No sé si tengan alguna pregunta de eso, de la gripe rusa, todo bonito. Profe, ¿me recordó las fechas, porfis, de esa gripe? De 1889 a Sí. 1890. O sea, fue un año de Ah, la ok, gripe ok. y ocasionó 1 millón de muertos. Qué estilo. Sí, entonces fue fuerte y vuelvo y les digo, de la familia H2N2, o sea, fue una gripa aviar, se encontraba en las aves. Ok. Eh, busqué si había algún tipo de cura y eso, pero digamos que no hubo ningún tipo de cura. Y eso es lo raro, ¿no? O sea, que desapareció de un momento a otro, ¡pam! Pero pues, si ustedes gustan, sería bueno que indagaran si hubo algún tipo de cura, porque pues en lo que yo busqué no encontré. Entonces, desapareció,
Pero no sé si ustedes vieron las noticias de que en China había aparecido otra gripa que es H2N5. Entonces, siempre esos virus de tipo aviar, de tipo porcina, siempre van a estar ahí. Entonces, para que lo tengan presente. Y ya no tengo nada más que decir acerca de eso. Entonces, profe, puede seguir con la peste española, con la gripe española. Gripe española, sí. Yo creo que esta la deben conocer resto, así como la peste negra, que ahí hablaron muchísimo y no hablaron tanto en las otras enfermedades. Es esa cuestión de que sí, como que uno se pone a investigar y hay muchísimas epidemias, pandemias que han causado resto de cosas. Y así, por ejemplo, lo último, el Imperio Mogol, que uno no lo conocía y fue gracias a al cólera que se dio su caída. Pero bueno, gripe española. Nos enmarcamos en el contexto de 1918. ¿Alguien me puede decir qué sucede en 1918? Fecha importante, que se la sepan, Dios mío, eso lo preguntan en cualquier lugar. Que tenga sociales, eso siempre lo preguntan. Bien, bien, ya lo dijo Gameplays ahí. Aquí, Que sí, se acaba. de que se acaba la... Sí, es correcto. Es el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial inicia en 1914, para que no se nos olvide. Ahí algo rápido. Uy, perdón. 1914 y se extiende hasta 1918. Realmente fueron 4 años, pero 4 años en donde Europa quedó con severo hueco re grande en lo que conocemos actualmente como Francia, Alemania y Bélgica. Listo. Hablamos entonces en 1918. ¿Qué sucede? Se dan las últimas batallas, los últimos envíos de tropas desde Estados Unidos hacia pues el continente europeo para apoyar lo que ya queda rezagado de franceses e ingleses y retomar fuerzas y terminar de vencer al imperio alemán. Entonces la gripe española se da en Estados Unidos casualmente. Es curioso que se dé en Estados Unidos y tenga nombre española. Ya explicaré eso por qué. Se da en una base de Kansas, en Estados Unidos. Realmente el primer paciente fue un cocinero de uno de los campamentos, pero se detectó eso cuando ya había resto de envío de tropas directamente a apoyar los frentes europeos. Entonces, ¿qué sucede aquí? La gripe es una gripe, sí, pero que tiene un cuadro clínico muchísimo más crítico, que puede generar inflamaciones y asimismo no permiten respirar. Lo mismo también genera un bajón en físico. Por lo tanto, muchos de los soldados que llegaban, digamos, a Europa, muchas veces ni siquiera morían. Esto para 1918, ¿no? Ya no morían directamente por balas en trincheras, ni siquiera por combate, sino que era directamente la incapacidad de la enfermedad, de la gripe española. Se llama española porque España en ese momento era un país neutral. Entonces era el que primero tenía la noticia de que había una gripe y era el que más le hacía boom y no la censuraba. Diferente a los estados que estaban combatiendo en ese momento, Francia, Alemania, Inglaterra, el imperio ruso. Lo último que queda, de hecho ya no hay imperio ruso ahí, ya es Unión Soviética, los principios de la Unión Soviética. Italia, todos estos países censuraban que había una gripe, un brote de gripe entre todos los soldados, que era directamente en los frentes. Ni siquiera se llegó a dar mucho en poblaciones a adultos mayores y a niños, como se da en el corona, como se da, perdón, en algunas gripes normales. No, directamente esta gripe atacó a los soldados jóvenes, los primeros en frentes y pues los soldados estacionados en estaciones. Entonces España fue el país que más le dio como bombo y el que más estudió, digamos, el caso de la gripe española. Entonces la gripe española se genera en Estados Unidos, llega a Europa y todos los soldados que se encontraban, pues claro, compartían, tanto los soldados estadounidenses se encontraban con franceses, con ingleses, con alemanes capturados, con oficiales de alto mando, pues esta gripe llegó a ser muy, 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 muy infecciosa. Tanto que el presidente Roosevelt, que fue unos años, o sea, que para 1918 creo que era soldado todavía, no me acuerdo bien, y después, años después, es presidente, también le dio gripe española. Hubo muchos famosos, digamos, muchas figuras políticas que se les alcanzó a pegar la gripe española. Estamos entonces en un marco de 1918 donde realmente, como ya les dije, Europa es un potrero. Realmente muchos de los campos
ya no existían. Europa no era realmente verde, era un campo totalmente gris, acabado por las trincheras, por la guerra, por esa guerra que terminaría todas las guerras, como llamaban la Primera Guerra Mundial en ese momento. La guerra que terminaría con todas las guerras, por su magnitud, por la cantidad de países que abarcó y por el gran daño que generó, por lo menos en Europa. África no se vio tan afectada, ni siquiera Asia, pues América menos. Pero sí Europa es la que se vio más afectada y termina teniendo pues ese agujero negro en toda Europa. Entonces esas condiciones insalubres, esas trincheras que recordemos, un soldado realmente era muy poco probable que muriera en combate, sino que muriera más por la enfermedad, por el agotamiento de vivir en una trinchera o por, digamos, las enfermedades que se encontraban en ella. Pues la gripe española fue una de esas fundamentales. La gripe atacó directamente esos últimos frentes que quedaban de trincheras en Europa. Y fue también lo que permitió, digamos, que los europeos se dieran un poco, pero igual los alemanes ya se encontraban muy desgastados, por lo tanto no fue un gran avance. Si la gripe española se hubiera dado en 1900, no sé, 15, 16, de pronto Alemania habría tenido un gran avance y la historia sería totalmente diferente. Pero como se da ya en un marco donde Alemania estaba totalmente desgastada, pues entonces no fue una gran afectación para que entonces los europeos siguieran avanzando, o sea, se detuvieron un poco y avanzaran en una velocidad menor. Entonces sí, es como tener en cuenta eso que uno de los factores también de la Primera Guerra Mundial para ganar fue la gripe española que también le empezó a dar a los alemanes, tanto europeos como a los imperios centrales, perdón, como a la Triple Entente, que son los dos bandos principales de la Primera Guerra Mundial, permitió eso, digamos que se dieran esos procesos y que la Primera Guerra Mundial culminara ya directamente con el armisticio alemán, viendo ya muy afectados, digamos, muy bajos en tropas, y los europeos pues también ya aceptan directamente eso porque no quieren seguir desgastando su grueso de soldados y de cuestiones ahí en los frentes europeos. Y listo. Creo que ya para terminar mi parte, no sé si, creo que el profesor Santiago sí tiene algo más, pero ya para terminar lo mío, era también como agregar una cuestión ahí, dos cuestiones, mejor dicho. Primero que, entonces que en 1920 no hablemos de gripe española, porque primero se dio en 1918 y digamos como que sus últimas fases sí se dieron a lo último de 1919, pero no alcanza a abarcar 1920. En cambio, vamos a hablar un poquito de África, porque hemos tenido África ahí, pero la hemos olvidado mucho. Vamos a hablar de otra epidemia de histeria colectiva, que es la epidemia de la risa. No sé si alguno la habrá escuchado, yo realmente nunca la había escuchado. Se da en la región de lo que conocemos actualmente como Tanzania. Tanzania es la unión ¿de qué? De Tanganica, de una región que se llama Tanganica, y de la región de Zanzíbar. Esas dos regiones se unen y se convierten en lo que conocemos actualmente como Tanzania. Bueno, pero esta epidemia de la risa se da directamente en Tanganica, en una región cerca al lago Victoria, que es más o menos por este lado, si no estoy mal. Ya que este mapa no tiene los lagos, bueno, no importa. Se da en África, en Tanganica. Resulta que este es otro episodio de histeria colectiva, donde unas niñas, era una escuela misionera, unas niñas, tres niñas se empiezan a reír y es una risa tan contagiosa que entonces todos los niños se empiezan a reír. Eso sí, empezó como un dominó. Empieza con unas niñas y termina pasándose a un curso. El curso se lo termina pasando a otro curso y se convierte en una epidemia. Resulta que los colegios entonces deciden cerrar pues para que no se propague, pero estos niños se lo llevan directamente a sus familias. Recordemos que las regiones africanas pues también digamos que no tienen como esa de que están separados por valles, sino que muchas veces sus casas son compartidas. Entonces, claro, la epidemia alcanza a abarcar un número mayor, tanto que no hay una cifra exacta de cuántas personas se contagiaron de risa. Hay un tiempo establecido de que era de un día hasta 4 meses donde se podían registrar estas epidemias de risa. Una risa que podía durar por lo menos una semana y que al final provocaba, pues digamos, estos temas digamos, de falta de respiración, que digamos, se ahogan, no mueren, no hay un registro de muertes, digamos, por esta epidemia, pero digamos que sí hay, digamos, casos de fatiga, casos de incapacidad y pues casos de llanto, también hay un llanto colectivo entre todos, digamos que casos de llanto pues muy,
muy casuales, muy esporádicos y que se extienden, digamos que a lo largo de 4 meses. Tanganica en ese momento era una región que se encontraba recientemente o sea, independizada. Esa región que les mencioné al inicio era principalmente del Imperio Alemán. Cuando termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, pasa a la jurisdicción de Reino Unido, de la corona inglesa. Entonces esa región termina siendo parte también de ese poderío inglés y pues bajo sus normas, ¿no? Ya para 1961 es que se da la independencia pues de estas dos regiones. Y esta epidemia de risa se da en 1962. Hay una teoría que dice que esta epidemia de risa se da por también un estrés colectivo causado por esas reformas que había generado los ingleses en las escuelas antes de que dejaran independiente Tanganica y también digamos por esa incertidumbre de que ahora son un país independiente y recordemos que en África ha habido muchísimos problemas, así como acá lo son en Colombia, de digamos de cómo conformarse ya como un país, ya estando pues digamos independientes de otro estado, de una metrópoli. Entonces son dos teorías que podrían dar causalidad a la epidemia de la risa de Tanganica, que es el único caso que se ha registrado de epidemia de la risa. No hay otro caso registrado y no hay ni siquiera datos, digamos así, fuentes confiables, fotográficas, escritas de que esto haya ocurrido por X tiempo, sino que simplemente son anécdotas de gente, de misioneros, de gente que hacía, de cuerpos de paz, vamos a llamarlo, en Tanganica y pues registran esto, que se daba más que todo en adultos jóvenes y en niños, no se dio nunca en los maestros de las escuelas, eso es un dato ahí curioso por dar y creo que ya puedo terminar con mi intervención. Solo te quería decir algo más, que entonces esa teoría de los 100 años eh, solo es para generar pánico y digamos, sí hay como unas casualidades de que, pues sí, 1520 que 1720 1800 no, casi no, y 1900 y ahora 2020. Realmente lo que sucede es que son, digamos que enfermedades las que tienen, digamos, un mayor bombo o una mayor acaparamiento de medios, o bueno, digamos, de cosas escritas, que recordemos eso. Pero también hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades en medio de ello, hay procesos que se están dando en ese momento, como ya lo vimos, Primera Guerra Mundial, Imperio Mogol, casi Revolución Francesa, conquista de América. Digamos que son procesos a tener en cuenta para que, digamos, se den, digamos, brotes epidémicos, brotes de enfermedades más sonados o con una mayor mortalidad. Y entonces pues, era para explicarles eso como una parte del contexto histórico. Ahí termino yo mi intervención. Bueno, y ya para terminar esta parte de las pandemias, de la historia de las pandemias y pasar a lo geopolítico, yo les voy a hablar de tres enfermedades así, muy rápidamente. La primera es ¿Se te está cortando, no profe? sé si alguno sepa qué es la peste rosa. Ya, aquí, ya, ¿bien? Sí, ¿Sí? bien, ven ahí. Bueno, no sé si alguno sepa qué es la peste rosa. Uy, no, ni A ver, idea. la peste rosa, No, 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 ni idea. no, ni idea, ¿cierto? Sí. La peste rosa se le conoce al SIDA, al VIH-SIDA. Es el Uy, SIDA por las manchas que aparecían en el cuerpo, ¿no? Exacto, exacto. Pues explicar. Así se le conoce el SIDA, o se le conoce, de rosa. Pero bueno, es el VIH, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana. Este virus empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, ¿no? O sea, cuando digo que empezó oficialmente fue porque se descubrió el nombre, ¿no? Se descubrió qué era. Mucha gente dice que ya venía desde los años 20, que otras personas dicen que esto es por lo del simio, qué tal. O sea, hay muchas teorías acerca del SIDA, pero no hay una que podamos decir expertada. Pero bueno, exacto, murió Freddie Mercury a causa de este virus, y es porque este virus lo asocian muy a las personas gays, ¿no? Eh, asociación
porque los primeros fueron de hombres gays que serán sexualmente activos. Entonces fue un virus que empezó como que la gente a apartarse de ellos, ¿no? Del gay, porque eso es algo malo, eso es algo contra la Biblia, contra Dios. Entonces empezó eso, esos ataques, ¿no? Beso, si se quiere llamar. Pero también estaba dando a algunos inmigrantes y a consumidores de drogas inyectables, que empezaron a hacer este virus. Este virus. Algo chistoso es que nadie muere por el SIDA. ¿Qué pasa en el SIDA? Pues un virus que ataca el sistema inmunológico, lo que, sí, chistoso porque aunque digamos que mucha gente muere por el SIDA, pues no mueren por el SIDA. Es eso. Lo que pasa es que al ser un sistema que ataca tu sistema inmunológico, al ser un virus que ataca tu sistema inmunológico, hace que las defensas pues no tengan como atacar otro tipo de enfermedades, y muchas personas que tienen SIDA mueren hasta de una diarrea, porque no tienen cómo combatir esa diarrea. Ya saben, ¿no? O sea, algunos síntomas de este virus es fiebre, inflamación de ganglios, diarrea, letargo, o sea, somnolencia y adelgazamiento. Y sí, por ahí estaba leyendo, sí, 40 millones de muertos, o sea, donde pude leer, no sé si hoy haya muerto alguien más o Pierre, pero pues sí, van como 40 millones de muertos. Y pues nada, es como decirles que si van a tener relaciones sexuales, pues ya saben, ¿no? El condón es algo importante en todos estos temas porque las THS son cosas que están ahí, si se dice THS, sí, 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 enfermedades, enfermedades de transmisión sexual, ETCs, las ETS, ETCs y las ETS. THS. No, yo pensando en otras cosas, ¿no? Yo pensando en otras cosas con lo del THS. Pero bueno, es eso. Por ahí algunos están riendo y saben de lo que estoy hablando. Pero sí, es eso. Las ETS están ahí y también son muy peligrosas. Son muy, muy peligrosas. Nos debemos cuidar de eso, ¿no? Voy a pasar a otra enfermedad. ¿No, alguna duda acerca del SIDA, del VIH? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, se cuidan y protección. Eh, Otra que voy a hablar. No, no hay cura. Así ustedes vean en Facebook que coloquen, no, que salió la cura, que la encontraron en tal parte. No, aún no hay cura. Entonces, cuídense, es lo único que puedo decir. Y pasaré a otra que no, pasaré a otra que nos dejó un gran ídolo aquí en Colombia, que es el AH1N1 del año 2009-2010. Este virus sí es la gripe porcina, que muchas personas dejaron de comer carne de cerdo y todo por esto. Es un virus de tipo A, como el H2N2 de las aves, está el 1N1, y entonces lo que ocasionaba era fiebre muy alta, tos seca recurrente, dolor de garganta, secreción nasal, dolores en el cuerpo, dolor de la cabeza. Esta enfermedad ocasionó entre 150.000 a 575.000 muertes, siendo América Latina el más afectado. En lo social, bueno, varios artículos de ciencias y científicos dicen que esta enfermedad no era para decretar la pandemia mundial y que esto se utilizó fue para que los países vendieran vacunas, eh, sí, vacunas, antivirales y todo eso, o sea, como para hacer crecer un poco la economía acerca de este virus. Entonces, pues mucha gente, muchos científicos critican eso, de que no dio ese virus, que no es H1N1, sino AH1N1, hay que ponerle la A primero, porque hay muchos H1N1, como hay muchos H2N2, entonces, pues mucha gente dice que no daba para que se decretara como una pandemia mundial. Y bueno, y ya para terminar, ahora sí, voy a hablar del coronavirus que atacó en Arabia Saudita, en Oriente Medio. Es el MERS
¿cómo se llama? Sí, MERS-CoV. Este es un coronavirus que proviene de la saliva del camello. Como ustedes deben saber, coronavirus han habido demasiados. Se conoce el SARS en el año 2004, que atacó en la parte de Asia, y muchos otros. Este es un tipo, y la familia del coronavirus siempre ataca a los problemas respiratorios, ¿no? Ocasiona problemas respiratorios. Este virus no se esparció tanto alrededor del mundo, solamente ocasionó que 157 personas se contagiaran y produjo 66 muertes. Entonces la OMS, como ya saben, la Organización Mundial de la Salud, decretó que el contagio de persona a persona era muy bajo, entonces no había que alarmarnos tanto. Pero pues sí fue por la secreción nasal de los camellos que transmitía esta enfermedad. Y nada, ocasionaba fiebre, diarrea, tos, neumonía, dificultad respiratoria, afección renal y una alta mortalidad para las personas de avanzada edad que tienen como cáncer, diabetes y todas esas enfermedades. Entonces, pues ese fue el coronavirus que atacó en el año 2012. Y nada, el COVID que nos está atacando este año, pues ya saben que sí es una enfermedad que hay que tenerle respeto, pero no es tan mortal. Pero pues hay que cuidarnos. No sé si tengan alguna duda, algo acerca de toda esta historia que hicimos. Obviamente no son las únicas enfermedades. No sé si el profe Darío me colabora colocando la, la pirámide de las enfermedades Sí, 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 voy. para que se den cuenta que no eran las únicas. No eran las únicas, las que les dimos acá fueron una parte de ellas. Y nada, no sé si alguien quiere hablar algo, le quedó alguna enseñanza de esto. Miren, ahí está. Ahí está la historia de las pandemias para que se den cuenta que han habido muchos y han ocasionado demasiadas muertes. Y siempre nos hemos levantado. Entonces, el coronavirus no va a ser el fin del mundo. Y ya, los profes sigan con la otra parte de geopolítica. Oli. Oli. Bueno, gracias al Darío, a Santiago, los profes de sociales. Qué bueno que lo que estamos haciendo acá es como desnudando, ¿no? Quitándonos esa venda de los ojos respecto de lo que estamos viviendo en este momento a nivel global y, y bueno, que se sepa que la historia pues desmiente. Entonces, bueno, perdón, que se desmiente la historia, qué pena. Necesito que me hagan un favor. Primero, eh, que Darío deje de transmitir pantalla Ay. y que ustedes se reporten con vida, por favor. Estudiantes con vida, ¿cómo es? ¿Cómo sería? Listo, ya está, gracias. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo? Bueno, les traemos estas dos partes, pues porque como les digo, nos vamos a ver cada 8 días, entonces la idea es que se pueda hacer un trabajo bonito, un trabajo chévere. Pero además porque llevamos 2 semanas sin vernos, ¿no? Tampoco es que todo el tiempo les vayamos a ocupar 4 horas de tiempo o 3. No. Bueno, necesito que me confirmen también otra cosita y es si